Una noche, a través del retrovisor de mi coche, vi a mi jefe besar a otro hombre. Sus ojos se encontraron con los míos. «Lo viste, ¿verdad?», me susurró una semana después, borracho, apoyándose en mí. Ese momento lo cambió todo. Yo solo era su chofer, pero lo que sentía por él amenazaba con hacer tambalear mi mundo. Y esa noche me quedé en su casa. Nunca imaginé lo que vendría después. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminó esta historia de amor. Me llamo Eusebio Carmona, y hace 2 años pensé que mi vida había dado un giro definitivo. A mis 31 años, me encontraba conduciendo para un hombre que, sin saberlo, lo cambiaría todo. Granada, mi ciudad, con sus calles que me sé de memoria, sus atascos, el sonido de los claxones impacientes. Es mi terreno. Pero al volante, en el silencio de mi coche, un peso crecía, un secreto que guardaba incluso para mí mismo. Antes, mi vida era sencilla. Trabajaba en logística, organizando envíos, lidiando con horarios apretados. Un empleo estable, una rutina que me iba bien. Vivía en un piso modesto en el Albaicín, tenía amigos con los que tomar una cerveza los viernes, y sentía que todo estaba bajo control. Pero la pandemia lo arrasó todo. De la noche a la mañana, me quedé sin trabajo, sin referencias. Los almacenes cerraron, los contratos se esfumaron. Vi a compañeros, amigos, pasar las canutas. Yo me negué a hundirme. Granada la conozco como la palma de mi mano. Cada callejón, cada atajo, cada sentido único. Y tenía contactos, una red tejida a lo largo de los años. Un antiguo colega me habló de un trabajo como chofer privado. No era el sueño de mi vida, pero sí una forma de salir adelante. Limpié mi viejo SEAT, lo dejé impecable, y empecé a recorrer la ciudad para clientes. Empresarios, turistas, gente con prisa. Hasta que un día me llamaron para un contrato fijo. Un cliente importante, decían. Así conocí a Prudencio Salazar. Prudencio no es cualquier persona. Fundador de Salazar Ciberseguridad, una empresa que protege datos de grandes compañías. Un hombre reservado, siempre educado, pero con una presencia que impone respeto. La primera vez que lo vi, me dio la mano con firmeza, sin prepotencia. Me dio su dirección, un edificio moderno en el Parque Tecnológico de la Salud, y dijo, «Nos veremos a menudo, Eusebio». Su voz era tranquila, pero había algo en su mirada, una intensidad que no lograba descifrar. Desde ese día, me convertí en su chofer habitual. Todas las mañanas, a las 7:30 en punto, paso a recogerlo. Sube al asiento trasero, siempre con su portátil, sus auriculares y un café en la mano. Apenas cruzamos unas palabras. «Buenos días, Eusebio». «Buenos días, señor Salazar». Y luego, silencio. Yo conduzco, él trabaja. A veces lo oigo teclear o responder una llamada, con esa voz grave y segura. Yo me concentro en la carretera, en los semáforos, en los peatones que cruzan sin mirar. Pero en mi cabeza, las cosas son diferentes. Al principio, era solo un trabajo. Me decía, conduce, haz tu curro, cobra. Pero conforme pasaban las semanas, me sorprendía observándolo. Fijándome en sus costumbres. Cómo se ajusta las gafas cuando lee. Cómo se pasa la mano por el pelo cuando está nervioso. Las pocas veces que sonríe, normalmente al responder un mensaje en el móvil. Empecé a esperar esos trayectos, a buscar esos pequeños detalles. Y eso me asustó. No soy de complicarme la vida. Siempre he sido directo, sencillo. Un tipo de Granada, que quiere las cosas claras. Pero ahí estaba, pensando en él, en Prudencio, más de lo que quería admitir. Cada mañana, mientras me preparaba, me repetía, sé profesional, Eusebio. Haz tu trabajo. Pero en el retrovisor, cuando sus ojos se cruzaban con los míos, sentía que algo en mí temblaba. Una tensión que no podía nombrar, que me negaba a nombrar. Los meses pasaron, y esa rutina se asentó. Él atrás, yo al volante. Los trayectos, los horarios, las direcciones. Todo funcionaba como un reloj. Pero por dentro, era un caos. Luchaba contra mí mismo, contra lo que sentía. Porque Prudencio no era solo un cliente.
Era un hombre que, sin hacer nada, sin decir nada, ocupaba cada vez más espacio en mi cabeza. Y sabía que no podía dejar que se notara. Ni una palabra, ni una mirada de más. Así que conducía, sonreía, actuaba como si nada. Pero cada día, ese secreto pesaba un poco más. Una noche de jueves de otoño, Granada brillaba bajo una lluvia fina, las farolas reflejándose en el asfalto mojado. Había quedado a las 10 en punto frente a una tapería elegante del centro, uno de esos sitios donde los peces gordos brindan por sus éxitos. Prudencio me había avisado por la tarde, celebraba un contrato importante con Baldomero Rivas, un empresario del sector portuario. Mi trabajo era simple, como siempre, recogerlos, llevarlos, volver a casa. Pero esa noche, nada salió como esperaba. Me aparqué a la hora exacta, con el motor encendido y los limpiaparabrisas funcionando. A través del cristal de la tapería, los vi de inmediato. Prudencio y Baldomero, sentados cerca de la ventana, con un vaso en la mano. Reían, relajados, como si el mundo fuera suyo. Los observé un instante, justo lo suficiente para notar sus gestos cómplices. Como Baldomero ponía la mano en el hombro de Prudencio, una chispa en sus miradas. Desvié la vista, concentrándome en la calle, en los transeúntes que corrían bajo sus paraguas. Pero algo en mí se tensó, una punzada que no podía explicar. Cuando salieron, el aire fresco los hizo tambalearse ligeramente. Habían bebido, se notaba, pero se mantenían en pie. Prudencio abrió la puerta trasera, dejando que Baldomero subiera primero. A casa de Baldomero primero, Eusebio, me dijo, con la voz algo más cálida de lo habitual, seguramente por el vino. Asentí, arranqué, y el coche se deslizó por las calles húmedas. El trayecto era corto, pero cada segundo pesaba como una losa. En el retrovisor, los veía hablar en voz baja, con las cabezas muy cerca. Y entonces, pasó. Un semáforo en rojo. Frené, y mi mirada se cruzó con el retrovisor por instinto. Ahí vi a Prudencio inclinarse hacia Baldomero. Sus labios se tocaron, un gesto claro, decidido, no un tropiezo por el alcohol. Mi corazón dio un vuelco, como si el mundo se hubiera detenido. Clavé los ojos en la carretera, aferrando el volante con demasiada fuerza. Pero en el espejo, sentí la mirada de Prudencio. Él sabía que lo había visto. Sus ojos se engancharon a los míos una fracción de segundo, y sentí que podía leer todo lo que yo me negaba a aceptar. El semáforo cambió a verde. Aceleré, con el silencio en el coche más pesado que la lluvia afuera. Baldomero no se había dado cuenta de nada. Seguía hablando, con tono ligero, de un proyecto futuro. Prudencio respondía con monosílabos, su voz más tensa ahora. Al llegar a la dirección de Baldomero, un edificio señorial cerca del Darro, se bajó. Buenas noches, Eusebio. Hasta pronto, Prudencio, dijo antes de desaparecer bajo un portal. La puerta se cerró, y el silencio se hizo absoluto. Conduje hacia la casa de Prudencio, en el Parque Tecnológico de la Salud. Ni una palabra. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el roce de los limpiaparabrisas. Mi mente iba a 1000 por hora. Lo que había visto, lo que Prudencio había visto en mí, todo se mezclaba. Me repetía que debía mantener la profesionalidad, no dejar traslucir nada, pero mi pulso no se calmaba. En cada semáforo, en cada parada, sentía su mirada en el retrovisor, como si esperara algo. ¿Una reacción? ¿Un juicio? No tenía ninguno. Solo estaba, perdido. Cuando llegamos a su edificio, abrió la puerta sin decir nada. Pensé que se iría así, sin más. Pero se detuvo, con la mano en la manilla. Gracias, Eusebio, murmuró, con la voz baja, casi frágil. Luego salió, y su figura se perdió en la oscuridad del portal. Me quedé mirando la carretera, incapaz de moverme de inmediato. Ese, gracias, resonaba en mi cabeza, como si llevara algo más que cortesía. Estaba aturdido, como si ese momento hubiera resquebrajado algo en mí, algo que llevaba demasiado tiempo bajo llave. Una semana después de aquella noche que me había dejado en vilo, mi móvil sonó a las 11. Era Prudencio. Su voz sonaba pastosa, entrecortada, nada que ver con su tono habitual. ¿Eusebio?
¿Puedes venir? Ojíjares, el restaurante cerca del aeropuerto. Sin detalles, sin explicaciones. Solo un tono que dejaba claro que algo no iba bien. Me puse la chaqueta, cogí las llaves y salí. La noche era fresca, las calles de Granada casi desiertas, salvo por algún taxi y repartidores que aún rondaban. Llegué al restaurante, un lugar elegante donde los empresarios cierran tratos entre copas de vino tinto. Prudencio estaba ahí, solo, tambaleándose en la acera. Sin Baldomero, sin colegas, solo él, con los hombros hundidos, como si cargara con el peso del mundo. Levantó una mano para saludarme, pero el gesto fue torpe, sus pasos inseguros. Bajé del coche para ayudarlo. ¿Todo bien, señor Salazar? Murmuró un vago, sí, mientras se apoyaba en mí para subir al asiento trasero. Olía a alcohol, pero no era solo eso. Había algo más, una fragilidad que nunca le había visto. El trayecto hasta el Parque Tecnológico de la Salud fue en un silencio denso. Miraba por el retrovisor, pero él tenía la cabeza apoyada en la ventanilla, los ojos entrecerrados. No dijo nada. Yo no podía dejar de pensar en aquella noche, en ese instante en el retrovisor que me había sacudido. Me preguntaba si lo mencionaría, si recordaría esa mirada que cruzamos. Pero nada. Solo el ronroneo del motor y el sonido de su respiración pesada. Al llegar a su edificio, lo ayudé a bajar. Se agarraba a mi brazo, con las piernas a punto de fallarle. En el ascensor, se apoyó contra la pared, con la cabeza echada hacia atrás. La luz del fluorescente parpadeaba, bañándonos en una claridad cruda. Fue entonces cuando habló, con voz baja, casi un susurro, «Lo viste aquella noche, ¿verdad?» Mi corazón dio un salto. Asentí, incapaz de articular palabra. Soltó un suspiro largo, cargado. «Y aún así volviste». Esas palabras pesaron, como si dijeran todo y nada al mismo tiempo. No respondí. El ascensor sonó, las puertas se abrieron, y lo sostuve hasta su puerta. Ya en su casa, se desplomó en el sofá, como si su cuerpo se hubiera rendido de golpe. Me quedé ahí, dudando, listo para irme. Pero levantó una mano, un gesto débil para detenerme. «Quédate un poco, Eusebio». Su voz temblaba. Obedecí, sentándome en una silla cerca de él. Empezó a hablar, a retazos, como si las palabras se le escaparan. Mencionó a Baldomero, solo el nombre, soltado en un suspiro, seguido de un silencio. Luego habló de soledad, de un vacío que sentía, a pesar de todo lo que había construido. Su empresa, su reputación, nada de eso bastaba. «Corremos, Eusebio. Corremos, y al final, no hay nada». Sus ojos brillaban, no solo por el alcohol. Había un dolor, una verdad que dejaba salir por primera vez. Lo escuchaba, con el corazón en un puño. Ese hombre, al que siempre veía tan seguro, tan dueño de todo, estaba ahí, vulnerable, casi roto. Quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras no salían. Y de pronto, se cayó. Su cabeza cayó a un lado, su respiración se hizo más lenta. Se había dormido, o más bien desmayado, vencido por el alcohol y el cansancio. Podría haberme ido. La puerta estaba ahí, mi coche abajo. Pero me quedé. No sé exactamente por qué. Tal vez porque, por primera vez, vi al hombre detrás del jefe, al tipo perdido detrás de la fachada. Y en el fondo, sentía que me necesitaba, aunque fuera solo para estar ahí, presente. Me senté en el suelo, cerca del sofá, y esperé, escuchando su respiración en el silencio de la noche. Por la mañana, la luz apenas se colaba por las persianas. Había pasado la noche en una silla junto al sofá, con las piernas entumecidas, escuchando la respiración pesada de Prudencio. Me había dicho que me iría cuando él estuviera mejor, pero no me moví. Algo me mantuvo allí, un impulso de cuidarlo, de asegurarme de que no se hundiera. Hacia las 7, se despertó, con los ojos aún nublados por la noche anterior. Me vio y frunció el ceño, como si solo entonces se diera cuenta de que seguía allí. «¿Eusebio? ¿Sigues aquí?» Su voz era ronca, pero había un matiz de sorpresa, casi de gratitud. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Él preparó café,
con movimientos lentos, todavía torpes. La taza ardiente entre mis manos, sentía el peso de lo que había pasado la noche anterior. Él también, se notaba. Se sentó frente a mí, miró su café un momento antes de hablar. Lo recuerdo todo, Eusebio, dijo, directo, sin rodeos. Lo que dije anoche, no fue solo el alcohol. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esperaba que lo esquivara, que lo enterrara todo, pero no. Continuó, con las palabras saliendo a duras penas, como si las midiera una a una. Hace tiempo que siento algo por ti. Pero nunca me atreví. Hay demasiado en juego. Mi empresa, mi reputación. Levantó la mirada, y por primera vez lo vi sin máscaras, sin la fachada del jefe. Solo un hombre, con sus dudas, sus miedos. ¿Y tú, Eusebio? La pregunta me pilló desprevenido. Tragué saliva, buscando las palabras. Yo también, Prudencio, acabé diciendo, con la voz temblorosa. Llevo meses luchando con esto. Pero eres mi jefe, joder. No podía. Nos reímos, una risa nerviosa, algo torpe, que aligeró el ambiente por un segundo. Se levantó, rodeó la mesa. Se detuvo cerca de mí, lo bastante cerca para que sintiera su aliento. No quiero seguir fingiendo, Eusebio, murmuró, con voz baja pero firme. Levanté la mirada, y nuestros ojos se encontraron. Todo lo que habíamos reprimido, todos esos meses de silencios, de miradas robadas en el retrovisor, se derrumbó de golpe. Sin decir nada, me puse en pie, y nos acercamos. Sin grandes gestos, sin palabras innecesarias. Solo una certeza, un paso el uno hacia el otro, como si ya no tuviéramos opción. Nos sentamos de nuevo, uno al lado del otro, con los hombros rozándose. Nuestras manos se tocaron, un contacto que me hizo estremecer. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Lo que sentíamos estaba ahí, claro, crudo. No fue una decisión a la ligera, no fue un momento de despiste. Era lo que queríamos, los dos, desde hacía demasiado tiempo. Pero también sabíamos que era arriesgado. Él, con su empresa, su imagen. Yo, con mi papel, mi miedo a echarlo todo a perder. Estábamos en la cuerda floja, y lo sabíamos. Terminamos el café en silencio, pero un silencio cargado, diferente. Antes de que me fuera, me retuvo por el brazo. Vamos con cuidado, Eusebio. Tomémonos nuestro tiempo. Asentí, con el corazón todavía en carne viva. Al bajar las escaleras, sentía que flotaba y que pesaba 1 tonelada al mismo tiempo. Todo había cambiado en una noche, en una conversación. Y sabía que no había vuelta atrás. Tras aquella mañana que lo cambió todo, tuvimos que inventar una nueva forma de llevarlo. Decidimos separar, durante el día, yo era Eusebio, el chofer, discreto, profesional, el que conduce sin hacer preguntas. Por las noches, los fines de semana, en los momentos robados, me convertía en Eusebio, el que él esperaba, con quien podía ser él mismo. Sin mezclas. Sin promesas que no pudiéramos cumplir. Los dos sabíamos lo que arriesgábamos si algo se torcía. El primer día que volví a recogerlo al volante, fue raro. Pasé por él a las 7:30, como siempre. Subió al asiento trasero, con su portátil bajo el brazo, y me soltó un «Buenos días, Eusebio», neutro, casi demasiado perfecto. En el retrovisor, nuestras miradas se cruzaron, solo un instante, y vi ese brillo en sus ojos, ese algo que ahora compartíamos. Pero mantuve la vista al frente, concentrado en la carretera. Los semáforos, los atascos, el ruido de los claxones. Todo era como antes, pero nada lo era. Mi corazón latía más fuerte, y tenía que obligarme a mantener el papel. Él también jugaba su parte, tecleando en su portátil, respondiendo llamadas, como si nada. Pero a veces sentía su mirada, cuando creía que no lo veía. Por las noches, todo cambiaba. Nos encontrábamos, a menudo en su casa, a veces en un bar discreto fuera de Granada, lejos de ojos curiosos. Ahí dejábamos caer las máscaras. Hablábamos de todo, de nada. De sus planes para la empresa, de mis recuerdos en la logística, de las tonterías que hacíamos de jóvenes.
Él me contaba sus viajes, sus líos como empresario. Yo le hablaba de Granada, de las calles que recorría desde pequeño. Nos reíamos, discutíamos por detalles absurdos, como si nos conociéramos de siempre. Pero siempre había esa tensión, ese hilo invisible que nos recordaba que caminábamos por una línea muy fina. No era fácil. A veces, en mitad de un trayecto, me daban ganas de girarme, de decirle algo, de romper esa barrera que nos habíamos impuesto. Él también luchaba, lo veía. Una mañana, puso su mano en mi hombro al subir, solo un segundo de más, y sentí como todo mi cuerpo reaccionaba. Nos miramos, y entendimos que debíamos resistir. Porque si dejábamos que todo se mezclara, podíamos perderlo todo. Su posición, su empresa, mi trabajo. Éramos prudentes, casi demasiado, pero era sincero. Cada momento juntos, cada mirada a escondidas, valía la pena. Poco a poco, nos fuimos conociendo más. Nuestras costumbres cambiaron. Empecé a anticipar sus gestos, a saber cuando estaba nervioso solo por cómo guardaba el móvil. Él notaba cuando yo estaba ausente, y siempre encontraba una forma de traerme de vuelta, con una sonrisa, una frase dicha como quien no quiere la cosa. Nuestras miradas ya no eran las mismas. Antes eran fugaces, llenas de dudas. Ahora tenían algo más profundo, una promesa que no decíamos en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía vivo. No solo el tipo que conduce, que hace su curro y vuelve a casa. No, me sentía visto, realmente visto. Con Prudencio, existía de una forma que nunca había conocido. Pero también sabía que era frágil. Vivíamos en la cuerda floja, y cada día teníamos que elegir seguir, resistir, no mandarlo todo al carajo. Y aún así, pese a los riesgos, pese al miedo, no podía evitar pensar que esto era lo que quería. De verdad. Un amanecer, cuando el invierno apenas asomaba en Granada, todo dio un nuevo giro. Estaba aparcado frente al edificio de Prudencio, como cada día, a las 7:30 en punto. Subió, pero en lugar de su habitual, «Buenos días, Eusebio», me miró directamente y dijo, «Hoy vienes conmigo al parque tecnológico». Su voz era tranquila, pero había una urgencia que me hizo sospechar. Asentí, sin hacer preguntas, y arranqué. Mi corazón latía un poco más rápido, como si supiera que este trayecto no era como los demás. Conducimos en silencio, con el cielo gris deslizándose tras las ventanillas. Al llegar, en lugar de dejarme en el coche, me hizo un gesto para que lo siguiera. Cruzamos el vestíbulo de Salazar Ciberseguridad, con sus empleados ya trabajando, las pantallas encendidas. En el ascensor, no dijo nada, solo una mirada rápida, una mezcla de seriedad y algo que no lograba descifrar. Ya en su despacho, cerró la puerta tras nosotros. Sacó una carpeta de un cajón y me la tendió, sin palabras. La abrí, con las manos algo temblorosas. Era una oferta de empleo. Responsable de logística en Salazar Ciberseguridad. Levanté la vista, atónito. Prudencio se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados sobre la mesa. «Mereces algo más que el asiento delantero de un coche, Eusebio», dijo, con voz firme pero cálida. «Quiero que ocupes tu lugar aquí. Oficialmente». Sentí una oleada que me atravesó, una mezcla de orgullo y pánico. No era solo un trabajo. Era una puerta que me abría, un reconocimiento, pero también un riesgo enorme. Aceptar significaba sumergirme aún más en lo que vivíamos, difuminar las líneas que nos habíamos marcado. Cerré la carpeta, respiré hondo. De acuerdo, solté, casi demasiado rápido. Él sonrió, una sonrisa discreta, pero que lo decía todo. En las semanas siguientes, empecé a adaptarme a mi nuevo rol. Se acabaron el volante, los trayectos, las esperas en el frío. Ahora estaba en las oficinas, gestionando horarios, envíos, equipos. Mi experiencia en logística me salvó, pero era otro mundo. Algunos compañeros me miraban con curiosidad, como si intuyeran que no era solo un empleado nuevo. Prudencio y yo seguíamos siendo cautelosos. De día, éramos profesionales, manteniendo las distancias. Pero por las noches, cuando las oficinas se vaciaban, nos encontrábamos, y todo volvía a ser simple, auténtico. Unos meses después, la empresa organizó una fiesta para celebrar un gran contrato.
Fue en una sala cerca del río Darro, con vino, discursos y un montón de empleados y clientes. Yo estaba allí, aún sintiéndome algo fuera de lugar, tratando de encajar en ese mundo que no era el mío. Prudencio, en cambio, estaba en su salsa, yendo de grupo en grupo, estrechando manos. En un momento, se acercó a mí, con un vaso en la mano. Me presentó a un cliente, un tipo de traje que hablaba alto. Este es Eusebio Carmona, nuestro responsable de logística, empezó, y tras una pausa, añadió, y mi pareja. La palabra resonó en el aire, clara, decidida. Algunas cabezas se giraron, miradas curiosas, pero Prudencio no titubeó. Yo me quedé paralizado, con el corazón a mil. Seguimos con la fiesta, pero nada fue igual. Esa palabra, ese gesto, fue como derribar una barrera. Ya no hacía falta escondernos, caminar en la cuerda floja. Apenas oía los murmullos a nuestro alrededor. Solo veía a Prudencio, su seguridad, su forma de mirarme como si fuera la única persona en la sala. En ese momento, supe que habíamos cruzado los límites que nos habíamos impuesto. Lo nuestro ya no era una historia que ocultar en las sombras. Era una relación que, por fin, podíamos vivir plenamente, sin miedo.